haciendo una pequeña introducción y luego le cederé la palabra a Vicente, que presentará a cada uno de los invitados. Como ha dicho José María, el orden de los ponentes no implica tampoco ningún motivo especial, o sea que el orden es totalmente aleatorio. Bueno, sin más preámbulo, pues voy a comenzar. Buenos días a todos, otra vez más, y bienvenidos a un nuevo encuentro en la mar, que bajo el título de Nuevos desarrollos de los motores marinos, nuestros invitados desvelarán los avances en este campo. Hoy vamos a tratar aquí un segmento de la industria naval de gran importancia para el transporte marítimo y con ello para el resto del sector, aunque sea de forma colateral, pues la tecnología de los motores impacta notablemente en aspectos como la sostenibilidad o la eficiencia, vectores de cambio para realizar la transición energética hacia una economía azul descarbonizada. En ese sentido, cabe recordar que el barco es el medio de transporte con menos emisiones de CO2 por tonelada y milla transportada. Destacar también que en los últimos años ha reducido en un 80% las emisiones de óxido de nitrógeno, los NOx, y de óxidos de azufre, introduciendo combustibles marinos como el NNG que eliminan los SOx y las partículas emitidas. Además, se está trabajando en motores de amoníaco y de hidrógeno que no son hoy por hoy alternativas comercial y económicamente viables. Aún así, los acuerdos internacionales y normativa que se va implantando, como la derivada del Fit for 55, son cada vez más ambiciosas y sus objetivos medioambientales suponen un importante reto para nuestro sector en su conjunto. Esto puede traducirse en auténticos problemas o pérdidas de competitividad industrial al no tenerse presente algunas realidades como la falta de combustibles alternativos viables que comentábamos antes. El sector comparte la voluntad por reducir las emisiones, principal caballo de batalla de todas las iniciativas legislativas que aparecen en el horizonte. Pero no podemos ni debemos perder de vista salvaguardar la competitividad del sector, lo que se traduce desde una perspectiva normativa en que todos los actores debemos jugar con las mismas reglas de juego de forma global. Esto es, de cara al tema que nos ocupa hoy aquí, armonizar a nivel internacional toda la normativa de reducción de emisiones. ¿Y qué implica desde una perspectiva tecnológica? Pues desarrollar motores con mayor rendimiento y menor impacto medioambiental. Una tarea instigada además en los últimos tiempos por el contexto energético internacional, donde los precios de los combustibles y su disparatada tendencia inflacionista nos exige buscar soluciones alternativas al uso generalizado de combustibles fósiles. Un doble reto tecnológico para los fabricantes, acuciados por el contexto normativo y de mercado, que deberán ofrecer soluciones que favorezcan el cumplimiento cada vez más exigente de la normativa de emisiones, al tiempo que mantienen el rendimiento, pero con un menor consumo de combustible. Y para hablar de las soluciones a las demandas y necesidades del mercado, contamos hoy con varios invitados que hablarán a continuación. Y cedo la palabra a mi compañero don Vicente Capel, para que continúe. Cuando quieras, Vicente. Bueno, los tres ponentes que tenemos hoy trabajan en las principales o las más importantes compañías fabricantes de motores con muchísima tradición. Y están, lógicamente, en la punta de lanza de la utilización de combustibles alternativos. Uno de los problemas que se encuentran y que probablemente nos cuenten hoy es la versatilidad, cómo conseguir que los motores sean lo más parecidos posibles y introduciendo luego pequeñas variantes para cada tipo de combustible. Otro también objetivo que tienen es no perder rendimiento. Y por último, y creo que los tres lo tienen en cartera, o probablemente los tres, y no, pues al menos un par de ellos sí me lo han dicho, el tema del retrofitting. El retrofitting es vital porque hay muchísimos barcos navegando que ahora mismo pues, no cumplen con la reglamentación, que no tienen muchas alternativas, quizá la de navegar a baja velocidad sea una de ellas, que económicamente pues, es perjudicial. Y entonces ese estudio y ese avance en poder intentar hacer retrofitting en los motores actuales realmente es un campo enorme y de muchísima importancia. Y entonces pues vamos a empezar con Fernando Marcos de MAN,
que es ingeniero naval, lleva pues muchísimos años, cuando digo muchísimos, probablemente pues 30 años en el sector marítimo. Ha estado en astilleros, consultorías y finalmente pues está en MAN como director comercial. Es una persona que también es profesor asociado en la escuela. Sus clases son famosas que son didácticas y amenas. Por lo tanto, espero que la charla sea lo mismo. Fernando. Muchas gracias por tus amables palabras. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por tus amables palabras. Muchas gracias al clúster por la invitación. Y bueno, yo creo que tengo 15 minutos o un poquito más e intentaré ceñirme al tiempo. Este es el título de mi presentación y bueno, ya hablaré de bastantes. Había que ponerle un título, se me ocurrió pero bueno, hablaré de bastantes más cosas, ¿no? Bueno, la primera parte de mi presentación se centrará en esta palabra que se oye constantemente todos los días, que es la decarbonización, ¿no? Es un tema, como dicen en inglés, un hot topic, ¿no? No está solo de interés general, sino en la industria marítima especialmente, ¿no? Y aquí tenemos por dos animales, ¿no? Por un lado, IMO, que ya tiene unas ambiciones en cuanto a reducción de emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, y por otro lado, la Unión Europea, con su paquete de medidas Fit for 55 y la directiva fue el EU Maritime. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que lo habéis mencionado en la introducción. Tenemos a estas dos, tanto la Unión Europea como IMO, pero no necesariamente están alineadas en sus requerimientos, y así pues un poco remarcado en rojo. Así que como IMO se centra más en la eficiencia, en cómo reducir estas emisiones, centrándose en la eficiencia, es decir, viendo el análisis tank to wake, la normativa de la Unión Europea se fija más en lo que sería toda la cadena completa de este combustible, de los combustibles, ¿no? Que sería desde well to wake, ¿no? No solo el regulador está interesado en la decarbonización, sino que también hay asociaciones, los charteadores están asociados en el Sea Cargo Charter, porque lo que quieren es tener su cadena logística lo más decarbonizada posible, ¿no? Y estos serían los dueños de la carga y además, ¿quién tenemos? Tenemos a los dueños del dinero, de la financiación, que serían los que aparece como Poseidon Principles, que es la asociación de empresas financieras que lo que quieren es tener un portfolio de activos, es decir, de deuda, o sea, que están ofreciendo financiación, pero un portfolio de activos verdes, es decir, están más predispuestos a prestar dinero a aquellos proyectos que tengan credenciales verdes, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque si nos fijamos en el centro, estas tres palabras también están muy de moda ahora, el Environmental, Social and Governance, es decir, que las empresas lo que quieren es tener unos buenos indicadores de gobierno corporativo, social y medioambiental, y bueno, ellos pueden actuar internamente, que sería controlando desde el punto de vista medioambiental en lo que sean sus emisiones dentro del Scope 1 y 2, pero están también las emisiones del Scope 3, y estas son aquellas en las que estas empresas, cualquier empresa, pierde un poco el control, porque depende de la cadena logística. Es decir, pensemos en un Amazon o en Walmart o IKEA, tienen una fuerte presión en tener unos buenos indicadores medioambientales, y estas empresas son las que están poniendo también mucha presión, incluso más que el propio regulador, en compañías como Merck o CMA, CGM, ¿no? Bueno, este es un statement igual mío, ¿no? Es decir, como vendo motores, pues quiero decir, la decarbonización de la industria naval solo puede acometerse decarbonizando los combustibles que se van a usar en los motores de combustión interna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mayor parte o donde va a recaer el mayor peso de este reto de decarbonización es en los combustibles. Con esto no quiero decir que todas las medidas de eficiencia que se puedan introducir en un barco, pinturas, ahora estamos viendo que se introducen cometas o velas, recuperación de los gases de escape, de la energía que se pierde a bordo, eso también jugará un papel importante, pero el peso principal en la decarbonización cae sobre la decarbonización del propio combustible que se va a quemar en los motores de combustión interna.
porque a día de hoy seguirá siendo el caballo, el workhorse que dice en inglés, para grandes transportes, tanto de carga general, líquida o containerizada. Bueno, y esto, traigo un poco, esto es lo que prometen estos combustibles. Cuando hablamos de combustibles alternativos, en la columna de la izquierda pues se mencionan los que ahora mismo el marine gas oil fue el convencional, y que tenemos LNG, es decir, metano, etano, LPG, mezclas de propano y butano, metanol, amoníaco, hidrógeno. Y que vemos en las columnas que he marcado en verde, bueno, pues que estos combustibles prometen un beneficio medioambiental. Principalmente, como ha mencionado Fernando, las emisiones de CO2, de óxidos de azufre y de partículas prácticamente las eliminan. Esto se ve un poco en el vídeo, ¿no? Cuanto más luminosa, por así decirlo, aunque no es así, pero cuanto más luminosa es una combustión, esto nos da una indicación de cuántas más partículas tiene. Cuanto más limpia, cuanto más clara, es que tiene unas emisiones en partículas mucho más pequeñas. Y eso es una de las bellezas del metanol, ¿no? Cuando ahí vemos que ha desaparecido la llama, realmente sigue existiendo combustión, lo que pasa es que no la percibimos, ¿no? Es decir, el metanol, así como el LNG, reducen fuertemente las partículas, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente de estos combustibles? Pues lo podemos ver en la primera columna. La mayoría de ellos son criogénicos, es decir, hay que prever su almacenamiento a bordo de forma criogénica, excepto el metanol. Y otra de las inconvenientes de estos combustibles sería la columna que he marcado en rojo, y es que su densidad, su cantidad de energía, los julios que transportan por unidad de volumen, son mucho menores que los transportados por marine gas oil. Es decir, si hacemos la equivalencia, para llevar la misma cantidad de energía en 1000 metros cúbicos de marine gas oil, necesitaríamos del orden de 2 veces de 2000 metros cúbicos de metanol o de 4000 metros cúbicos de hidrógeno. Y esto es relevante en un barco, porque el recurso escaso en un barco es el volumen, ¿no? Los barcos están diseñados para transportar carga, no para transportar combustibles. Bueno, el tema de la carbonización para mi empresa no es nuevo. Ya nos dimos cuenta de esto simplemente tirando de estadísticas hace ya muchos años, y este es un poco lo que nos puso delante de la realidad. Es decir, si tenemos en cuenta que el 80% del tráfico mundial se hace por barco, según dicen los últimos estudios de IMO, alrededor de un 3%, esto se hace con un coste en emisiones, por supuesto, ¿no? Según IMO, ese coste son 3% de las emisiones antropogénicas realizadas por el hombre. Y nosotros sabemos por estadísticas que de la carga total que se transporta, el 50% se hace con motores MAN, pues llegamos a la conclusión de que un 1,5% de las emisiones globales generadas por el hombre es responsabilidad de MAN. Y eso, bueno, es un gran reto para nosotros, que hemos asumido y hemos incluido tanto en nuestra estrategia como en la misión de MAN. ¿Y qué hicimos? Hace ya años, empezando en 2010, 2011, en la parte inferior, bueno, pues he intentado mostrar todos los desarrollos y pruebas y demostraciones de las diferentes tecnologías, y en la parte superior los resultados que fuimos obteniendo, ¿no? Entonces, introdujimos el primer motor dual de 2 tiempos. Esta slide es solamente de motores de 2 tiempos. En 2014 fue en un portacontenedores. Este portacontenedores, por una empresa americana, fue el primer portacontenedores propulsado con un motor dual de 2 tiempos. Ese mismo año se consiguió el pedido para un gasero. Demostramos ya al año siguiente que es posible hacer un retrofit de un motor de 2 tiempos a operación con gas natural en un gasero. En 2016 entró en servicio el primer motor dual operando con metanol. Es decir, que desde 2016 para nosotros ya el operar con metanol en un motor de esos tiempos es una tecnología madura. En 2017 la primera referencia también para un motor capaz de quemar etano. Le siguió luego en 2018 el EPG, y en 19 y 20 demostramos también que es posible hacer un retrofit a motores existentes, hacer el retrofit a LPG, y otro retrofit, ya en este caso no un gasero, sino un portacontenedores a LNG. Y en los años 19 y 20 también iniciamos todos los motores MAN suelen ser o siguen el ciclo diésel, excepto uno, que es el que empezamos el desarrollo en 2019 por una razón competitiva. Teníamos que competir contra nuestro competidor, y el mercado demandaba un motor en ciclo Otto, y desarrollamos el motor Mega, ¿no?
Y en 2020 iniciamos el desarrollo de lo que será en 2024 el primer motor de 2 tiempos dual en amoníaco. Sí, un poco más de cómo ahora el metanol está en boca y se habla mucho de él. Bueno, pues esto es unas palabras específicas sobre el metanol. Como ya mencioné, en 2016 entró en servicio el primer barco con motores duales de 2 tiempos con metanol y en 2019 conseguimos la aprobación del primer motor quemando metanol Tier 3 sin SCR ni EGR, simplemente mezclando metanol con agua. Y con eso conseguimos reducir las emisiones de NOx a nivel de Tier 3. Y a partir de 2019 lo que estamos haciendo es expandir el portfolio de motores metanol. Empezamos, el del 2016 era de diámetro 50, en el 2021 desarrollamos los de diámetro 95 para propulsar los portacontenedores de Maersk de más de 15.000 TEUs. Y ahora pues lo que vamos a hacer en estos años que vienen es desarrollar los motores de 60, de 70, de 80 y los de 45. Es decir, que nuestra idea es cubrir desde 4 megavatios, en motores de 2 tiempos siempre, desde 4 megavatios hasta 82 megavatios, como estos motores duales. Y este año ya no es 2 tiempos, sino 4 tiempos. Hemos firmado retrofits de motores de 4 tiempos para ser convertidos a metanol, con una empresa de cruceros, Norwegian Cruise, y unos tanqueros para Stena y Proman. Dejamos los 2 tiempos porque también será de interés qué es lo que estamos haciendo en 4 tiempos. Bueno, en metanol estamos centrados ahora principalmente en ofrecer retrofits a motores existentes para convertirlos en metanol, y paralelamente estamos desarrollando, no puedo, por ahora mismo no es idea secreto, pero bueno, comercialmente no está disponible, estamos desarrollando motores, unos modelos concretos en metanol, ¿no? Por la parte del LNG, nuestro objetivo ahora es seguir desarrollando motores. Este es el último que hemos desarrollado, el 4960 DF. Seguir desarrollando motores que puedan quemar metano, porque pensamos que sigue habiendo interés en el mercado, y en lo que es, bueno, ahora el foco sobre todo es en reducir las emisiones de metano, lo que se conoce como methane slip. Entonces, los nuevos motores, este motor nuevo ya reduce un 50% las emisiones de metano con relación a los anteriores. Tenemos retrofits para barcos anteriores, reducir las emisiones de metano, y si la cosa se pone mal, estamos también investigando esta imagen que hay en la esquina superior, catalizadores para reducir las emisiones de metano. Digo, cuando la cosa se pone mal es que siempre va a haber emisiones de metano. Habrá un límite en el que ya no se podrá reducir más, pero si la regulación exige que se reduzca mucho más, pues habrá que buscar soluciones externas al motor, ¿no? Como un catalizador, ¿no? Con amoníaco estamos colaborando, estas son tareas que no se pueden hacer solas, ¿no? Desarrollar esta tecnología, y estamos trabajando con otras empresas y con la Universidad el Technical University of Munich. Este año se está haciendo pruebas en un motor de altas revoluciones, de alta velocidad, y se terminará el proyecto en el 2023 para un motor de amoníaco. Este sería el primer input, ¿no? Para que será el futuro desarrollo de un motor de amoníaco. Y en hidrógeno, pues lo que tenemos a día de hoy es, hemos hecho ya pruebas en motores de 4 tiempos de velocidad media, quemando duales que quemen gas, sustituyendo un 25% de ese gas por un 25% de hidrógeno, y este sería un poco el límite para aquellos clientes que quieran ver un beneficio usar hidrógeno, pues podrían usarlo en motores duales quemando metano, sustituyendo un 25% por hidrógeno. La tecnología de almacenamiento la tenemos ya desarrollada y con referencias. Ese tanque que aparece ahí es un tanque real que se ha vendido en un barco que por ahora es confidencial, pero es un barco que va propulsado con células de combustible, y es un almacenamiento en fase líquida. Y luego, dentro de MAN, de la parte de automoción, bueno, estos motores pequeños de 700 kilovatios tienen desarrollado un motor que sería fuel, no gas, fuel dual con metanol. Es decir, sigue el ciclo diésel cuando quema fuel, pero en la admisión pueden introducir hidrógeno. No sé si he dicho metanol, estamos hablando de hidrógeno. Y este motor ya está instalado en un barco para el transfer de tripulación, ¿no? Bueno, este es el 1 de noviembre, anunciamos el hito de 1000 motores. ¿Voy bien de tiempo? Bien. Anunciamos el hito de 1000 motores de
de dos tiempos duales encargados hasta la fecha. Aquí tienen un poco la distribución. La mayoría sigue siendo motores duales que queman metano, alrededor de 750. 37 motores que queman, son duales que queman etano, de los cuales 14 ya están en servicio. Metanol tenemos encargados 72, de los cuales 17 en servicio. Con propano 139, 44 en servicio, y en 2024 estará listo el motor dual fuel amoníaco. Es un poco una animación para ver cómo se queman estos combustibles. Como dije al principio, somos fieles al ciclo diésel y prácticamente lo que se ve en esa animación da igual el combustible alternativo que usamos, lo quemamos de la misma manera. Es decir, seguimos el ciclo diésel, comprimimos aire solamente, este aire se calienta y lo que hacemos es inyectar una pequeña cantidad de fuel piloto, que como tiene una temperatura de autoignición muy pequeña, deflagra, y una vez que se ha generado esa deflagración, sobre esa llama inyectamos lo que se ve aquí. Primero se ve esta llama amarilla, sería una inyección de fuel piloto. Cuando tenemos generada la llama, sobre esa hacemos la inyección del combustible alternativo, que tiene temperaturas de autoignición mayores, del doble casi del diésel, y por eso necesita de esta ayudita del diésel. Ahora podrían preguntar, bueno, al final un motor dual con amoníaco, con propano, gas, mejora las emisiones, pero al final siempre hay una llamita de fuel. Bueno, este fuel puede ser biocombustible, entonces iríamos al mínimo de emisiones, ¿no? Entonces, como pongo aquí, siguiendo este principio, pues podemos quemar metanol, etano, propano, etano y metano en fase gas y LPG en fase líquida. Bien, 55. Sí. Esto a día de hoy, con datos de septiembre, el 55% de los megavatios que hemos recibido en pedidos son motores duales. Aquí vemos un poco la distribución. Esto es interesante por cómo el mercado está cambiando, ¿no? Si se fijan en la parte de la izquierda, sí, en 2021, como digo, son gigavatios, lo que vemos en ordenadas. En 2021 la proporción que teníamos de motores duales comparado con motores convencionales era de o 31 o 21. Estoy fijándome en la curva, ¿no? 31, es decir, un 31% de los gigavatios vendidos era motores duales y un 21 era, así lo digo, perdón, 21% de dual fuel y un 31% no convencional. Si nos fijamos en las curvas, la curva azul, la curva gris, perdón, los porcentajes son motores duales incluyendo gaseros. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Limpiar un poco, quitar los gaseros. ¿Por qué? Porque un gasero siempre va propulsado con gas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que hemos pasado a doblar, de ese 21 ha pasado a un 41, es decir, barcos propulsados con motores duales que no son gaseros, hemos pasado de un 21% a un 41%. ¿Dónde se están construyendo estos barcos? Que es lo que veríamos en la parte de la derecha, principalmente, o dónde es donde recibimos los pedidos, principalmente en Corea, con diferencia, y en China. ¿Qué tipos de motores duales? Bueno, pues ahí están el número de barcos. En la parte izquierda vemos que se mantiene estable, o el líder, por así decirlo, sería el LNG, es decir, la mayor cantidad de pedidos que recibimos son motores duales quemando metano. En 2021 hubo un repunte o muchos pedidos de motores capaces de quemar LPG, y aparece siempre hay una franja más o menos marginal, pero de metanol. ¿Qué tipos de barcos son los que están utilizando estos motores de dos tiempos? Bueno, pues ahora mismo los que están empujando la tecnología dual son gaseros, por supuesto, con metano, y los portacontenedores. Y ahí en portacontenedores tenemos una mezcla tanto de gas, de metano, como de metanol.
Y como dije, en 2021 pues tenemos una barra naranja que serían buques LPG, que prácticamente todos los encargados en 2020 y 2021 se encargaron con motores duales fuel LPG. Por centrarnos un poco en el metanol, de todos los proyectos que tenemos ahora vivos, que no están materializados, ¿quién es el que está tirando más? Pues la industria de los portacontenedores. Todas las, por así decirlo, ofertas o todos los proyectos en los que estamos trabajando, en el que se requiere un motor de metanol, dual de metanol, es requerido para buques de portacontenedores. Y también están apareciendo pues, tanqueros y bulk carriers. Y a la derecha, aquí es donde se ve cómo ha pegado un vuelco el mercado. En 2021, el número de motores vendidos, el porcentaje que teníamos de motores duales no llegaba a un 30% y el 70% restante eran motores convencionales. Y a día de hoy, con fechas de septiembre, esto es completamente ha cambiado, ¿no? Es decir, ahora tenemos una proporción de alrededor de 60% de pedidos de motores duales y un 40% de dos tiempos, de convencional, en dos tiempos. Modularidad, también lo ha mencionado Fernando. Cuando decidimos hace ya 10 años desarrollar estos motores de dos tiempos, pensando en la tecnología dual, ya se tuvo presente que no había que dejar a nadie atrás. Es decir, el foco no estaba solo en los nuevos proyectos, sino en ver qué solución se daba a los barcos que con tecnología obsoleta, es decir, con fueles convencionales. Y entonces lo que se decidió en aquel momento es hacer un diseño de motor que fuese una especie de plataforma multicombustible, ¿no? Y este es un poco el resultado. Es decir, en esta tabla lo que intento resumir es, si nos fijamos en la cuarta columna, donde pone MC, esos serían los motores convencionales quemando fuel convencional de MAN, y vemos que están diseñados para quemar combustible ligero, residual o biocombustibles. Pero estos motores están disponibles para hacerles un retrofit, tanto LNG, es decir, metano, etano, metanol, LPG, y cuando el motor de amoníaco esté disponible, hacer el retrofit amoníaco. Si nos fijamos en la columna donde aparece MEGI LNG, este es un motor que es dual fuel LNG, es decir, ha sido diseñado para combustibles de bajo azufre, heavy fuel oil, biofueles y LNG, y está disponible para hacer un retrofit por este concepto de modularidad y de plataforma multifuel, es decir, estaría disponible para cualquier otro tipo de... ¿Esto qué ofrece? Bueno, pues un armador que hoy no tiene claro qué combustible elegir, podría no hacer nada y elegir un motor convencional, pero tiene la seguridad de que el activo no se le va a quedar obsoleto, porque tiene la opción en un futuro de realizar este retrofit y actualizarlo a un combustible que dentro igual de 20 años o 15 años es el más adecuado, ¿no? Y esto no es solamente una slide, ¿no? Aquí pues, muestra un poco las referencias, ¿no?, que tenemos hasta la fecha. 23 barcos a los que ya se les ha hecho retrofits, tanto de LNG, a etano, a LPG. No solamente, aquí aparecen no solamente dos tiempos, sino aparecen aquí los barcos de Balearia, que 3 barcos que solicitó el retrofit a motores de 4 tiempos de velocidad media, el retrofit a LNG, y tenemos en cartera más retrofits de LNG, de LPG y metanol. Y ya esta es mi última slide. En MAN procuramos estar en todo lo que sería, si ven arriba, todo lo que es la cadena, desde de síntesis hasta uso de estos combustibles alternativos. Yo solo en esta presentación he hablado de lo que serían los motores de 2 tiempos y 4 tiempos, pero he hablado también de cómo almacenar el hidrógeno. También tenemos acuerdos con empresas que lo almacenan en vez de llevar el hidrógeno a menos 253, utilizan líquidos orgánicos para llevar facilitar el almacenamiento del hidrógeno. Y intentamos estar también, o estamos, en todo lo que sería la parte de la producción de estos combustibles. Tenemos nuestra propia empresa de electrolizadores con la marca HTEC y también tenemos nuestra tecnología para la síntesis de lo que se llama Power-to-X, para la síntesis de metano y metanol. That's it. Muchas gracias, Fernando. Para el tiempo.
bueno, pues es director ejecutivo del negocio marino de Teysa, donde está Finanzauto. Finanzauto, un poco en el mundo marino, es diferente de lo que van a ser Wärtsilä y MAN. Son motores en el mundo marino, fundamentalmente se usan como motores auxiliares y en potencias mucho menores, pero a lo mejor el número de motores vendidos e instalados, porque incluye también cosa terrestre, pues a lo mejor no van muy diferentes de MAN o Wärtsilä. Alejandro es ingeniero naval, también es ingeniero naval por la Politécnica de Madrid y es un máster en Leadership Executive Program por Jeeves University, Johannesburgo. Es la primera vez que oigo esta universidad, pero tiene que ser muy buena. Eso decía. Y anteriormente Alejandro trabajó en una empresa que se llama Barwell. Bueno, pues yo sin más te dejo la palabra, Alejandro. Ahora. Bueno, buenos días a todos. Como decía Vicente, gracias por la introducción. Trabajo en el grupo Tesia. El grupo Tesia es el distribuidor de Caterpillar para todo el sur de Europa. Nos falta una pequeña parte de Francia que la conquistaremos tarde o temprano. Pero bueno, estamos en todo el sur de Europa y mi responsabilidad es la de la gestión de todo el negocio marino a nivel de grupo. Como decía Vicente, los motores Caterpillar son motores solamente de 4 tiempos, no tenemos 2 tiempos y bueno, están dirigidos a unos negocios, digamos, quizá algo diferentes. Son negocios de buques de trabajo más pequeños, negocio offshore, negocio de remolque, negocio de pesca, negocio de buques de pasaje. Bueno, el tema de la transición energética es un tema un poquito controvertido, que yo creo que tiene una parte importante de emocionalidad, una parte importante de política, incluso a veces un poco de demagogia, también de marketing, que es fundamental. Pero después hay un componente técnico muy importante, del cual la mayoría de la gente que habla de transición energética, entre los cuales me encuentro, pues no conocemos suficientemente los detalles, ¿no? Y creo que es importante conocer algunos detalles para ser capaz de tomar las decisiones necesarias sobre hacia dónde dirigir un poquito los desarrollos tecnológicos para el futuro, ¿no? Porque es ahora cuando hay que invertir, hay que cambiar las características de los equipos a bordo y poder cumplir con todo lo que se nos viene encima. Yo estaba hablando hace 3 o 4 semanas con un director general, compañero nuestro de un armador bastante conocido y bastante grande y potente en España, y me decía que recibe todas las semanas prácticamente presiones para que construyan un barco pues, con alguno de estos nuevos combustibles, con metanol, con amoníaco, con hidrógeno, ¿no? Pero claro, cuando llega el momento de saber cómo se le va a suministrar a esos equipos, dónde van a tener disponibilidad, cuál va a ser la logística para poder entregarlos, quién va a acarrear todos los extracostes que derivan de esos cambios, pues todo el mundo se pone de perfil y mira para otro lado, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Yo no aspiro a resolver todas las dudas porque no voy a ser capaz. Lo que sí que pretendo un poco con estos 15 minutos es transmitiros un poquito cómo vemos nosotros el negocio, cómo vemos el mercado, cómo vemos el marco de regulaciones que tenemos a día de hoy y en función de eso hacia dónde vamos a dirigir los desarrollos en los motores Caterpillar a los próximos años. Esto no es una palabra de Dios, a lo mejor dentro de un año pues las cosas cambian, ¿no? Pero sí que os quiero enseñar un poquito la dirección que vamos a seguir en los próximos años. Mira, no me quiero extender mucho porque Fernando ya ha hecho una introducción un poquito del entorno de normativa que tenemos. Solamente recordar que en los últimos años pues, las normativas se han variado muchísimo en la parte de óxidos de nitrógeno y de óxidos de azufre y que se han visto, digamos, normativas que restringían muchísimo más las emisiones y que ha habido que ir adaptándose a ello y que ahora lo que vamos a ver es un marco normativo que va a hacer hincapié en la parte de la decarbonización a la que hacía referencia antes Fernando en su charla, ¿no? Un 40% de reducciones para 2030 y un 50% para 2050. Teniendo en cuenta que probablemente en la Unión Europea pues estos números van a ser todavía más restrictivos, ¿no? Y este es un poquito el marco que nos encontramos y en función de este marco pues nosotros hemos hecho un análisis desde el punto de vista de fabricante de motores
teniendo un poquito en cuenta todas las tendencias y las diferentes regiones, y hemos encontrado que realmente encontramos, digamos, cuatro tipos de soluciones para poder cumplir con esas normativas, ¿no? Por un lado está la parte de combustibles alternativos y biocombustibles, que veis ahí en el punto 2 y 3. Por otra parte está una solución un poquito más, si me permitís, de corto plazo y menos elaborada técnicamente, que es la de limitación de potencia. Estábamos hablando justo antes de empezar la reunión, que además se pone en vigor a partir del 1 de enero del año que viene. Y luego una parte que no tiene mucho que ver con los motores de combustión interna, pero que sí que no podemos obviar, que es la parte de electrificación y que se puede también combinar con los motores y con otros equipos a bordo. Y esas son las 4 estrategias, digamos, sobre las que vamos a poner nuestras acciones en los próximos años desde el punto de vista de Caterpillar. Mirad, la parte de la estrategia de Engine Power Limitation, que entra en vigor el 1 de enero del año que viene y que afecta, como veis ahí, a buques de más de 400 toneladas, pues es una solución un poco rudimentaria, que básicamente se basa en decir, bueno, si meto menos combustible en los motores, pues voy a emitir menos, ¿no? Parece un poco de perogrullo, pero bueno, la realidad es que está ahí, lo estaba antes con Patricia, que está dentro de un mes. Entonces, es una solución desde el punto de vista del fabricante del motor más o menos razonablemente sencilla, porque básicamente lo que hacemos es trabajar sobre el regulador del motor para que se inyecte menos combustible y bueno, pues realmente desde el punto de vista de desarrollo tecnológico no tiene nada revolucionario, ¿no? Veis ahí a la derecha un poco la estrategia que vamos a seguir con una de las gamas de productos de media velocidad que tenemos, que son los productos MAK, solamente para que tengamos un poco conciencia del orden de magnitud de lo que estamos hablando. No estamos hablando de unas reducciones de potencia del 3 o el 5%, sino unas reducciones que en nuestros motores estamos alcanzando incluso niveles por encima del 30% y que, según me comentaba alguien antes por aquí, incluso en algunos de sus barcos llegará al 50%. Es una cosa suficientemente seria, pero que no va a arreglar el problema, digamos, a medio o largo plazo, sino que es una solución un poco temporal para iniciar una transición a la decarbonización en el futuro, ¿vale? Después podemos hablar de biocombustibles y combustibles alternativos. Yo he querido separarlo en 2 partes diferentes porque digamos que el approach que podemos hacer es diferente. Mirad, al final una de las soluciones más sencillas para seguir trabajando con motores de combustión interna, como decía antes Fernando, es modificar las características de los combustibles que estamos utilizando. Y al final lo que tenemos que intentar es atender a un combustible que tenga un menor contenido de carbono, como puede ser el LNG y el LPG, o intentar combustibles que todavía tengan una huella de carbono inferior. Y en este sentido tenemos 2 alternativas. Por un lado, podemos producir esos combustibles mediante la fermentación biológica de alimentos, lo que llamamos biocombustibles, que luego os explicaré un poquito más en detalle. O podemos construir combustibles sintéticos a partir de la generación de hidrógeno a través de energías renovables o energías limpias y después con ese hidrógeno o bien utilizarlo como combustible o bien convertirlo en amonia o convertirlo en metanol para poder utilizarlo en nuestros motores. Ahora os voy a hablar de los biocombustibles. Fijaros, esta diapositiva tampoco quiero entrar en demasiado detalle, pero es para que entendamos un poquito el impacto que pueden tener los biocombustibles dentro de este marco, ¿vale? Dentro de los biocombustibles distinguimos 2, que son el biodiesel y el HVO, que en realidad su fuente es la misma, son aceites vegetales y alimentos, y el proceso por el cual se obtienen pues, varía dando lugar al biodiesel o al HVO. Aquí se nos presenta en primer lugar un dilema ético, porque al final lo que estamos haciendo es utilizar alimentos, utilizar vegetales para producir energía cuando en el mundo pues hay un déficit en algunas zonas de vegetales. Una vez, digamos, pasado ese dilema, nos encontramos con que la disponibilidad de este tipo de combustibles es muy limitada. Y ahí os he puesto 2 números para que tengamos un orden de magnitud. Estamos hablando que el biodiesel
ahora mismo podría cubrir el 3,5% de la energía que está generando el diésel convencional. Es decir, estamos todavía muy lejos de poder sustituir el diésel con biodiesel. Y el HVO, pues todavía menos, porque el HVO representa el 15 o 20% de biodiesel, con lo cual aún estamos todavía mucho más lejos de poder sustituir de manera eficiente al diésel. Para que tengáis una idea de lo que va a suceder en el futuro, el HVO, que ahora os explicaré que es un poquito más ventajoso para poder quemar en los motores que el biodiesel, si veis ahí, no se ve muy bien, pero os lo cuento yo, la producción esperada de aquí al 2025 de HVO, en el mejor de los casos, se va a multiplicar por 3. Con lo cual, cuando estábamos hablando de que suponía un 15% del biodiesel, que a su vez era un 3% del diésel, os da la idea de que de aquí a 2025 pues no va a poder ni de lejos con la demanda de energía que vamos a tener a nivel mundial. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué significa un combustible, un biodiesel dentro digamos, del funcionamiento de los motores? Pues para nosotros los fabricantes es lo más cómodo de todo, porque realmente varía muy poco el motor, por no decir nada, varían algunos componentes mínimos como juntas, como elementos plásticos dentro del motor, y realmente el motor funciona exactamente igual de lo que funcionaría en modo diésel. Tenemos una pequeña pérdida de potencia en el caso del biodiesel que va del 5 al 8%, nada comparado con ese 50% que os decía antes de la limitación de potencia que entra en vigor el año que viene. En el caso del HVO es un poquito menor la pérdida de potencia, con lo cual lo hace un combustible, si cabe, un poquito más atractivo, aunque, como os decía antes, hay un problema de disponibilidad de ese combustible. Desde el punto de vista de mantenimiento, no hay ningún impacto, es decir, los intervalos de mantenimiento se mantienen aparentemente igual. Hay que introducir algún pequeño elemento como una separadora de agua del combustible, pero realmente no estamos hablando de cambios muy grandes. Y la única limitación que hay es que cuando el motor funciona con un catalizador de urea para el posttratamiento, en el caso del biodiesel todavía no está perfectamente estudiado si por encima del 20% de sustitución pues se puede funcionar. En el caso del HVO, sin ningún tipo de problema. Con lo cual, pues parece que todos estos combustibles pues son una solución fácil. Con el motor que tenemos a día de hoy pueden seguir funcionando y no hay una gran pérdida de potencia, y los intervalos de mantenimiento, es decir, los costes de operación en los que incurrimos, pues son los mismos que si estuviéramos funcionando a modo diésel. El problema es la disponibilidad de estos combustibles. Desde el punto de vista de almacenamiento, el biodiesel tiene algún problema adicional, y es que por encima de 4 meses el producto se deteriora ostensiblemente, con lo cual podemos tener alguna pérdida de rendimiento, y en el caso del HVO no hay ningún tipo de restricción y funciona exactamente igual que el diésel. Bien, como resumen de todo esto, pues deciros que toda la gama de productos que son en la columna de la izquierda, la primera fila de productos marinos que tiene Caterpillar, pueden funcionar sin ningún problema tanto con biodiesel como con HVO, y solamente, como os decía antes, hay una restricción cuando hay posttratamiento por encima del 20% de la mezcla, que en ese caso hay que hacer un estudio un poco más pormenorizado, pero que realmente después se saca adelante. Y en el caso del HVO, sin ningún problema, sin ninguna restricción, y con la única, digamos, desventaja de perder un 5% de la potencia. Bien, entramos ahora en la parte, digamos, de otros tipos de combustibles alternativos. Como os decía antes, aquí podemos incluir todos aquellos combustibles fósiles que tienen un menor contenido de carbono y que pueden quemarse con los motores tradicionales, y que realmente no suponen, digamos, a corto plazo suponen una ventaja, pero realmente a medio o largo plazo no van a resolver el problema de fondo que vamos a tener. Por lo tanto, eso nos hace pensar en otro tipo de combustibles que llamamos combustibles sintéticos, en los cuales, como os decía antes, se genera hidrógeno a través de una energía limpia, y con ese hidrógeno lo que hacemos es o bien utilizarlo como combustible primario, o bien convertirlo en metanol, convertirlo en amonia,
para poder propulsar nuestros motores de combustión interna. Un pequeño comentario antes de entrar más en materia, y es que, y esto políticamente es un poco incorrecto, pero el mejor combustible que hay es el diésel. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y a todos nos gustaría poder mantener el diésel, porque desde el punto de vista de densidad energética pues es el que tiene mejor eficiencia y el que va mejor para nuestro negocio. Pero desgraciadamente, por todo lo que os he contado antes y os ha explicado Fernando, pues no va a poder ser. Así que lo que hay que hacer es buscar un combustible que tenga una densidad energética suficientemente grande, por el tema del espacio que también comentaba antes Fernando. Y bueno, pues dentro de eso, ahí veis un poquito cómo se comportan con respecto al diésel el resto de combustibles, ¿no? Parece claro que el metanol y el amonia pues son los que se llevan la palma en cuanto a densidad de energía, y este es un punto importante porque al final, como hablábamos antes, aquí lo que tenemos es un barco que lo que tiene que hacer es transportar cosas, no combustible, ¿eh? Entonces, de manera que parece lo más sensato a priori empezar apostando por esos combustibles, ¿de acuerdo? Mirar, nosotros desde el punto de vista de Caterpillar, de fabricante, hemos estado analizando, y de hecho todavía estamos analizando todas las opciones y no nos queremos cerrar a ninguna de ellas. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay combustibles como el hidrógeno y el amonia que presentan una serie de problemas a día de hoy que son de difícil solución y que nos hacen pensar en dedicar nuestros esfuerzos principalmente al metanol. Esos problemas los ha citado antes Fernando, y básicamente son problemas de cómo transportar ese combustible. En el caso del hidrógeno es complicado por temas de que hay que transportarlo a altas presiones y del espacio disponible que tenemos a bordo. En el caso de la amonia, además, se añade el punto de que es un combustible altamente peligroso. Es decir, yo puedo tener una cierta exposición, como veis ahí, al metanol. La amonia duró 0,1 segundos. Entonces, todo ese tema desde el punto de vista de la seguridad está todavía por desarrollar, y nos parece que a corto o medio plazo va a ser difícil. Por lo tanto, teníamos que empezar a desarrollar en una línea, y hemos seleccionado el metanol porque nos parece el combustible más similar al diésel, no solo ya desde el punto de vista de densidad energética, sino también de comportamiento, de transporte y de, digamos, de seguridad. Y dentro del metanol, y no quiero entrar demasiado en detalles, lo que nos hemos planteado, el desarrollo primero que nos hemos planteado es una inyección, como estaba explicando antes Fernando, con diésel piloto, ¿no? Al final lo que hacemos es inyectar el metanol en el conducto de aspiración, mezclado con el aire de aspiración. Ponemos una inyección piloto de diésel para que se produzca la explosión, y así podemos tener hasta un grado de sustitución cercano al 70% de metanol. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que no trabajamos a altas presiones, que no hay que hacer grandes modificaciones en las culatas de los motores, que llegamos a un aceptable 70% de sustitución, y tiene otra ventaja adicional, y es que puede trabajar también al 100% en diésel, porque todos sabemos que hay zonas en las cuales nos van a obligar sí o sí a trabajar con metanol y hay otras en las que no, y ahí podemos hacer un cambio al diésel y el motor puede funcionar al 100% en diésel. El desarrollo en el que estamos envueltos ahora es, digamos, una inyección directa del metanol en la cámara de combustión, en la cual a través de un mismo inyector puedo inyectar o metanol o diésel, y esto me permite tener un grado de sustitución hasta casi el 100% de metanol, pero como contraposición a día de hoy no tenemos la posibilidad de funcionar al 100% en diésel, que eso nos limita la operación o la operatividad en algunos casos. El diseño de la inyección piloto de diésel ya lo tenemos desarrollado, el otro es el que estamos ahora mismo desarrollado, y estamos pegándonos con el inyector para intentar ser capaces de que se pueda funcionar al 100% o cercano al 100% en cualquiera de los dos modos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos a día de hoy? Pues a día de hoy lo que tenemos es un motor que es la serie 3500, que es totalmente retrofiteable, o no sé, estoy inventando palabras, retrofiteable a metanol.
todos los armadores que tienen este motor en su flota, que son muchos, creedme, ya se puede retrofitear a metanol, y los siguientes modelos de motor a introducir serán el C32 y el C18, que son motores mucho más pequeños de los que estaba hablando antes Fernando. A veces cuando hablas tú antes, ya luego yo salgo aquí con una humildad, porque claro. Pero bueno, al final lo importante es que estos motores, como decía Vicente antes, hay muchísimos en el mercado, hay cientos y miles, y es importante dar soluciones para poder acometer los retos que nos llegan, ¿no? ¿Qué es lo que será necesario cambiar en ese retrofit? Pues toda la parte de la culata y el sistema de fuel, la biela también, porque al final es una biela modificada, y la turbo, ¿vale? Electrónica y cableado, pues también, porque al final los sistemas electrónicos de inyección van a verse modificados. Pero la parte principal es la culata del motor, ¿de acuerdo? Las conclusiones las he dicho ya, no me voy a repetir mucho. Nosotros vemos unas limitaciones importantes en el tema del hidrógeno, vemos unas limitaciones por disponibilidad en el tema de los biodiesel, y lo que vemos más factible es la parte del biogás que os comentaba antes, porque tiene un menor contenido de carbono, la parte del metanol y el amoníaco, una vez que podamos definir de una manera un poco más fiable todos los protocolos de seguridad que tiene que haber a bordo para el transporte de este combustible, ¿vale? Y luego quería entrar y hacer una pequeña referencia a la parte de la electrificación, porque sí que es verdad que igual que estamos recibiendo muchísimas consultas en combustibles alternativos, también las estamos recibiendo en la parte de la electrificación. El otro día estábamos haciendo un análisis de las ofertas que nos llegan, ¿no? Las peticiones de oferta, y ya estamos en el más del 50% que incluyen elementos eléctricos. No quiere decir una propulsión 100% eléctrica, pero que incluyen una propulsión híbrida, una propulsión diésel eléctrica, algún sistema de estos. Y esto al final también va a ayudar significativamente a reducir las emisiones. Así que nosotros, desde el punto de vista de Caterpillar, lo que estamos haciendo es desarrollar todos los equipos que componen una planta, digamos, de una propulsión eléctrica a bordo, ¿no? Aquí veis un ejemplo de un proyecto que no os puedo decir el nombre porque es confidencial, pero que está ya en desarrollo. Cuando digo en desarrollo, quiere decir que ya está bajo pedido y que ya estamos trabajando en él, en el cual estamos suministrando unas células de combustible de hidrógeno y unas baterías, y al final lo que hacemos es, mediante un bus de corriente continua, después la transformamos en alterna y mandamos esa energía a los motores y al timón y a los diferentes equipos a bordo, ¿no? Al final este barco es un barco que es un barco cero emisiones, porque la propulsión se hace íntegramente con baterías. Eso es que ya he terminado, ¿no? ¿No? Se hace íntegramente con baterías y con una célula de combustible de hidrógeno. Y creo que esto es importante, y creo que aquí todos los fabricantes de motores tenemos que jugar un rol fundamental, porque somos probablemente los que mejores conocemos digamos, la cámara de máquinas del barco, y todos estos equipos van en la cámara de máquinas, y en algún momento siempre hemos tenido la oportunidad de combinarlos con nuestros equipos. Y yo creo que aquí podemos añadir mucho valor, y desde luego nosotros hemos apostado firmemente, hemos generado un equipo de ingeniería electrónica, como yo digo siempre, unos frikis eléctricos y electrónicos que se dedican a programar y a entender variadores y todo este tipo de equipos, y creo que también es una alternativa muy interesante pues para todos los retos que os estaba contando al principio. Y no tengo mucho más. Daros las gracias a todos, y no lo he dicho antes, gracias al clúster por darme la oportunidad de compartir un poco mi visión y la visión de mi empresa y de la fábrica de Caterpillar. Y muchas gracias a todos. Gracias. Sí, no estaba preparado, pero yo tenía miedo que contáramos lo mismo, pero no, al final creo que... Nos queda un ponente, volvemos otra vez a lo grande. Barsila Imán, pues prácticamente no creo que haga falta explicar
quién es Wärtsilä. Vamos a decir que son friendly competitors, que se llevan bien, y sobre todo aquí en España. Bueno, pues Jesús Puelles es General Manager de Marine Power Sales, ventas en la zona ibérica y africana, ¿no? Y ha trabajado 24 años en gestión de proyectos y ventas. Es ingeniero técnico industrial, grado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad del País Vasco y máster en energías renovables en la Universidad Europea de Madrid. Y máster en matemática y programación de la UNIR. O sea que los intereses, y hay una gran variedad de muchas facetas, ¿no? Tiene un MBA en la dirección de proyectos y un diploma en arquitectura naval por la Academia de Lois. Es decir, como veis, polifacético, y esperamos ahora tu presentación. En primer lugar, agradecerles la invitación, agradecer al clúster el poder estar aquí, y es un placer estar en Madrid y estar con gente tan experimentada y tan valiosa. Como soy consciente de que soy lo que se interpone entre ustedes y la comida, intentaré ser breve. Y hablando de comida, pues como nos gusta decir, la única comida que no engorda es la que se queda en el plato. Pues algo así le pasa al combustible. Lo único combustible que no va a contaminar es el que se queda en el tanque. Y por eso, y más en nuestro sector, que frente a sectores como puede ser el sector del automóvil, que lo tiene muy claro, van a la electrificación, sobre todo en Europa, o el sector de la aviación, que va a los fueles sintéticos, en el sector naval pues, tenemos todo ese portfolio de distintos combustibles que vamos a poder quemar. Por eso Wärtsilä, pensando en una lógica de 25 o 30 años, si alguien tiene que comprometerse con un fabricante o con una tecnología, estamos basando nuestra estrategia de combustibles y de desarrollo básicamente en dos puntos. Uno sería en la capacidad de quemar distintos fueles, y en un segundo lugar que las plataformas que desarrollemos sean capaces de adaptarse y de convertirse sin un gran prejuicio a los armadores. Como se ha comentado, hay muchas formas de descarbonizar. Está desde las operaciones, bajando velocidad, optimizando. Está la parte del servicio que nunca se comenta, no se suele comentar, pero a modo de ejemplo, 1 gramo kilovatio hora de incremento en un motor de unos 5.000 kilovatios que ande unos 5, o sea, que esté trabajando unas 5.000 horas al año, que no es nada descabellado, puede generar pues, como 25 toneladas o sea, puede consumir de extra 25 toneladas de combustible, y si ese combustible es diésel, generar unas 80 toneladas de CO2. 1 gramo. Que eso, un filtro sucio te hace consumir bastante más. Pero bueno, yo creo que como ustedes están interesados en oír hablar de motores, pues voy a centrarme un poco en las tecnologías que Wärtsilä está desarrollando en motores. Ya me han pisado esta parte de la presentación, así que no voy a explicarla más, no quiero ser reiterativo ni aburrido. Y este es todo el portfolio de combustibles que nos vamos a encontrar. Y esto es lo que ha estado haciendo Wärtsilä durante todos estos años con los distintos combustibles. Hemos estado intentando desarrollar plataformas que sean capaces de ir con esta estrategia que hemos dicho. Dentro de la estrategia de Wärtsilä podemos dividir los combustibles que pensamos que son más eficientes o después de muchas pruebas que estén en estado líquido, como serían el heavy fuel oil, marine diesel oil o el metanol, y los que pensamos que son mejores quemarlos en modo gas, ¿no? En ciclo, que serían natural gas, el hidrógeno y el amoníaco. Dentro del fuel roadmap, Wärtsilä siempre ha pensado y piensa que el LNG es el mejor fuel de transición porque como punto de partida sabemos que va a reducir los efectos de gas invernadero, los efectos de gases, no me sale ahora,
los efectos de invernadero entre un 5 y un 20%, y con unas pequeñas tecnologías de eficiencia se pueden llegar a cumplir los retos a corto plazo, hasta el 2030. Luego tenemos los otros combustibles, como se han comentado, entre ellos el combustible sintético, que más adelante hablaré de ellos. Y luego ya los típicos, los que todo el mundo está hablando, que son el hidrógeno verde, la amonia verde y el metanol. Con cada uno con sus particularidades, que no voy a extenderme porque ya hemos estado. Dentro de estos combustibles, Wärtsilä, voy a explicar un poquito lo que estamos haciendo con cada uno. Dentro de los líquidos, ahora mismo estamos trabajando con una energética en prueba y desarrollos de combustibles sintéticos. De hecho, en pocas semanas vamos a hacer las primeras pruebas con un motor en ciclo diésel, con un equivalente al HCO en Bermeo, en nuestro laboratorio. Es un combustible que en principio se va a hacer se fabricará aquí en un laboratorio de Madrid, pero va a haber una planta piloto dentro de poco en las cercanías de Bilbao. Y vamos a dentro de esta política de mezcla de distintos fueles, no solo vamos a probar lo que sería la quema de ese combustible, sino cómo ese combustible interacciona con otros combustibles conocidos, como puede ser el diésel o HCO, por experiencias pasadas de lacas, etcétera, etcétera. Y experiencias con incompatibilidad con aceites. Luego tenemos el hidrógeno. También en nuestro laboratorio de Bermeo estamos ahora mismo probando motores al 25% de hidrógeno, por 25% en volumen. Cuando se habla mucho del hidrógeno, se habla mucho de que es el combustible del futuro, y probablemente lo sea, pero ya han adelantado mis compañeros de ponencia la problemática, sobre todo en espacio. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico. Nosotros, para quemar el 25% de hidrógeno, necesitamos o estamos utilizando bombonas que lo almacena a 200 grados, o sea, a 200 bares de presión en este mismo momento. Para almacenar 400 kilogramos de hidrógeno necesitamos 60 toneladas de acero. Y con esos 400 kilogramos en un barco que es bastante conocido por aquí, un ferry que hace la ruta Denia-Mallorca, que utiliza 4 horas, necesitaría esos 400 kilogramos para llegar hasta Mallorca. Con un motor. Es decir, tendría para hacer las 8 horas de ida y vuelta, y por 4 motores me salen como unas 240 toneladas de acero a presión. Si vamos al tema del hidrógeno, al criogenizado, estamos hablando que tenemos que bajar hasta menos 253. La energía necesaria para llegar a esa temperatura puede llegar al 80% del poder calorífico del hidrógeno. O sea, de eso estamos. De la amonia. Estamos trabajando también con motores amoníacos. Hemos llegado a quemar en las pruebas pilotos un 2080 diésel amoníaco, porque el amoníaco no tiene C, pero el diésel que vamos a quemar para hacer pilotos sí tiene C. O sea, que es otro de los hándicaps. Aparte de la seguridad, que un poco más adelante, cuando hable del desarrollo de motores de amoníaco, hablaremos. Y luego está el metanol. Bueno, nosotros hemos empezado con los motores de metanol y empezamos con un retrofit. Más adelante comentaré, pero hay un barco ya con un motor Wärtsilä que se hizo un retrofit a metanol. Y ya hemos lanzado el primer motor con metanol industrializado y en serie, y tenemos ya el primer proyecto con un motor metanol con la fecha de entrega. Y bueno, la producción en serie empieza ahora en enero. ¿Por qué hablo de todo esto? Y yo creo que voy a complementar bien a mis compañeros de ponencia. Los motores no van a ser el problema en la descarbonización. Los motores, tanto MAN como Caterpillar como Wärtsilä, tendremos motores disponibles, pero la cadena logística, el almacenamiento, la regulación en seguridad,
es lo que nos va a determinar la rapidez de que se implanten este tipo de combustibles. Wärtsilä, en las nuevas plataformas, pensando un poco en el que quiera comprar ahora un motor Wärtsilä, lo que estamos desarrollando son motores que vamos a mantener el 95% del motor común, independientemente cuál sea el futuro combustible. Por desgracia, el 5% no será lo más barato. Pero lo estamos desarrollando. Va a ser el 95%. O sea, el motor no va a ser el problema. Y no estoy hablando solo por Wärtsilä, estoy hablando por mis compañeros de ponencia. Este es el rango de motores, un poco que vamos desde los 700 kilovatios hasta los 20 megas, 21 megas. Pongo esto porque estos son los distintos roadmaps que vamos a tener. En el metanol y en amonía hemos empezado de formas diferentes. En metanol empezamos con un retrofit, una demanda del mercado, y a partir de ese retrofit hemos hecho el primer diseño del motor, luego lo hemos ido optimizando hasta lanzar el motor en lo que sería serie y después pensando un poco en optimizar la flota existente. Y esto sería más o menos el mapa. Digo más o menos porque al final dependemos del mercado. Y Wärtsilä tiene esta estrategia, que estos motores hemos pensado que viendo el tipo de mercado al que nosotros servimos, viendo la población de motores ya existente, el metanol se podía adaptar mejor a esto. No significa que vaya solo a ser esto. ¿Por qué? Porque a día de hoy, por ejemplo, no tenemos constancia de que haya ningún solo pedido de motores para amoníaco, para quemar amoníaco. Es decir, si el mercado no pide, nosotros adaptaremos, ¿no? Pero bueno, este es el primer roadmap. Como he comentado, ya lanzamos el primer motor en el 2015, que fue un retrofit, y el Wärtsilä 32 ya puede ser motor a metanol y a metanol, a diésel y a metanol, y luego tenemos el Wärtsilä 20, el Wärtsilä 46, que tiene una base instalada bastante importante, por lo menos en España, y en la zona del Mediterráneo, y luego el resto de los motores. Este es el barco que os comentaba, que es el Stena Germanica, con un motor Sulzer Z40, un motor bastante conocido y de hecho bastante veterano. Hicimos el retrofit a metanol. Creo que lo hicimos en los astilleros de Remontova, en Polonia, y el retrofit, el barco tuvo que estar varado pues unas 6 semanas más o menos. Estamos hablando de 6 semanas, el proyecto retrofit. O sea, nosotros ya tenemos barcos con metanol, pero este metanol a día de hoy no es un metanol verde. Lo que está consumiendo es un metanol que well to weight, que es bastante más contaminante que el diésel. Hablando de la amonia, es un approach totalmente diferente. Por la presión que los clientes de nuestros clientes estaban sometiendo a ciertas navieras, sobre todo el norte de Europa, de tener un footprint verde, pues empezamos a desarrollar totalmente diferente. El metanol lo empezamos desde una forma muy a pedido sobre un retrofit. Esto empezó mucho más académico, una master tesis, después la elaboración de una prueba piloto. Hemos ido combinando tanto en diésel como en Otto, en los ciclos, distintas formas de combinar el amoníaco y el fuel fósil para hacer la combustión, y andamos en 20-80, pero nosotros pensamos que probablemente el primer motor de serie industrial andará más cerca del 30-70, 60-40. Una parte muy importante de estos motores va a ser la parte de la seguridad. Y no solo hablo de la seguridad a bordo, en la operación. No se nos puede olvidar que los motores tienen que ser mantenidos. Y no es lo mismo hacer un overhaul de un motor que haya estado quemando gas o que haya estado quemando diésel que haya estado quemando amonio. O sea, imaginaros una cámara de máquinas donde se destripa entero el motor y las posibilidades y el riesgo que hay. O sea, eso es un punto también a tener en cuenta. No solo qué es lo que vamos a quemar,
sino qué es lo que las tripulaciones van a tener que sufrir. Hablando de fueles, de la amonia y del desarrollo, estos son los motores que estamos pensando que podríamos empezar con un motor en el 23, lanzarla durante finales del año que viene, ponerlo ya en venta con amoníaco y la primera entrega en el 24. Pero, como digo, dependerá de los pedidos. A día de hoy no existe. Eso nos puede llevar a que estos motores empecemos con metanol también, porque, bueno, como he dicho, el 95% de la estructura del motor, la parte de modularidad, son un 5% más. ¿Y por qué o dónde vamos a basar las claves tecnológicas de estos nuevos motores, de estas nuevas plataformas? En motores de doble etapa en la turbo, Common Rail de nueva generación, timing variable en las válvulas y en el sistema de automatización. Y voy a hablar de dos motores nuevos, los últimos que hemos lanzado, basados en este tipo de plataformas. Empezamos con el 31, lo ha seguido el 46 TS, que como he presentado al principio a mediado de la presentación, en uno de los slides, puede alcanzar casi los 21 megavatios. Y una de las mayores mayores retos que hemos tenido que superar era aumentar la eficiencia de este motor, ser incluso superior al 31, que en su momento fue catalogado el motor más eficiente del mundo, y este motor va a llegar al 52% de eficiencia, al 85% de carga. Como he dicho al principio, el combustible que menos va a contaminar es el que se quede en el tanque. Y luego tenemos, aparte del 46, que vamos a reducir emisiones, mejorar eficiencia, incrementando la potencia, o sea, la densidad de potencia. El 25 es un motor que está en la media baja y también vamos a desarrollar en distintos combustibles. Pensando en futuros combustibles y pensando en la disponibilidad y la modularidad. Y vuelvo a repetir, para nosotros tan importante como es poner un motor en el mercado, es que este motor tenga sea servible, sea un motor que sea fácil de operar por el armador o por el charter. Y uno de los puntos en los que queremos mejorar y estamos mejorando en estos nuevos motores, en estas plataformas, es el tiempo entre overoles. Lo queremos subir a 32.000 horas. Dentro de esta modularidad va a haber service kits ya preconfigurados, inteligencia artificial enfocada al mantenimiento predictivo y disponibilidad como he dicho, de kits de servicio ya disponibles para su intercambio. Y muchas gracias y eso es todo. Vicente, tenemos un turno de preguntas, una intervención. Cortáis. Ay, perdón. Bueno, pues podemos efectivamente hacer un breve, no muy grande, turno de preguntas y bueno, pues sois vosotros los que podéis intervenir. ¿Se escucha? Hola. Hola, mi nombre es Eduardo Ruiz. Yo soy responsable de proyectos de la fábrica de motores de Navantia. Bueno, antes de todo, enhorabuena por vuestras presentaciones. He visto, mi pregunta quizás va dirigida más a Fernando Marcos, pero he visto un denominador común y es el retrofitting. He escuchado algo así como no vamos a dejar a nadie atrás. Antes los desarrolladores buscaban eso, dejar todo lo que había atrás, ¿no? ¿Qué ha hecho, o sea, de dónde surge esa nueva política de utilizar lo existente y adaptarlo? Más que sacar un nuevo producto que sea rompedor y que no tenga mucha comunalidad con... La respuesta correcta
Igual tendría que ser fuera de micrófonos, ¿no? Bueno, es una línea de negocio muy importante. Y evidentemente, esa sería, que decir, no, pero, y sobre todo, bueno, es no dejar los activos. O sea, cuando un armador, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, esto es una broma, ¿no? Es decir, pero, o sea, ¿por qué si tienen interés en él, igual que mis competidores? O sea, cuando un armador encarga un barco, lo encarga para operarlo 30 años. Y el mayor riesgo que tiene es que el activo se le quede obsoleto. Y igual antiguamente esto no era tan importante porque había una regulación estable, pero ahora la regulación es de locos. Está el IMO, está la Unión Europea, hay regulaciones locales. Entonces, bueno, hay que darle ese apoyo al cliente y darle un confort, decir, bueno, no importa la decisión, no importa entre comillas, la decisión que tomes hoy, que si no es la adecuada, te has apostado por el metanol y resulta que dentro que todo el mundo está loco por ello y dentro de unos años no es la correcta y quieres volver a los bios, bueno, pues tenemos la solución para ello. Yo si me permitís, Sí. sí, perdón. Además, yo creo que hay otra razón, ¿no? El otro día estábamos hablando, estaba en Estados Unidos, en la fábrica de Caterpillar, y me estaban contando que ahora mismo hay en torno a 120.000 unidades de motores Caterpillar instalados, ¿no? Ese es el parque instalado. Si realmente queremos hacer un cambio hacia la decarbonización, o actuamos sobre esa flota o por muchos motores nuevos que vayamos introduciendo no vamos a tener ningún efecto, ¿no? Para un armador que realmente está comprometido con ese cambio, si tiene una flota de 50 barcos y construye uno nuevo con metanol, pero los otros siguen quemando a fuego diésel, pues realmente no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que también hay un componente de vamos realmente en serio con esto, entonces tenemos que actuar sobre la flota actual, si no, no va a haber un cambio visible, ¿no? Sí, podría un pequeño comentario me gustaría hacer. Y además creo que es pertinente y suelo hacer una broma. Gana igual el salto de altura el que pasa el listón 1 milímetro por encima que el que lo pasa 5 centímetros. Es el listón. Si queremos pasar ese listón que están poniendo, tenemos que actuar sobre las flotas existentes. Y tenemos que hacérselo fácil, para que esas compañías sigan existiendo y al final es también egoísmo. No podemos dejar las manos del transporte y del tráfico mundial en 2 o 3 armadores. Los armadores tienen que subsistir, tienen que desarrollarse, tienen que poder pervivir, porque al final va a ser bueno para todos, a la sociedad y a nosotros. Es el... Hola, buenos días y muchas gracias por las presentaciones, que la verdad es que han sido muy ilustrativas, sobre todo para mí que soy un neófito. Soy Francisco Fernández, trabajo en la Secretaría General de Pesca y el tema de motores en todo lo que es la flota pesquera pues es un tema relevante e importante por distintos aspectos. Uno de ellos es la decarbonización. Por lo que he estado escuchando y entendiendo, entiendo que hasta cierto punto para la flota pesquera que tenga, sobre todo la exterior, la que faena en caladeros de aguas internacionales o de terceros países, sí que va a haber alternativas porque tienen potencias ya importantes y superiores y me imagino que habrá alternativas para ellos. Pero me gustaría saber si existe realmente viable alguna alternativa de las que se han expuesto para flotas que tienen potencias entre 250 y 750 kilovatios, si hay alguna alternativa. Esta pregunta entiendo que, por lo que se ha expuesto, iría más dirigida a Alejandro que a los otros dos ponentes. Gracias. Bueno, pues un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Los primeros desarrollos para retrofitear, perdonadme la palabra, los motores Caterpillar hemos empezado por una cuestión de parque con la serie 3500, que es una serie que va desde los 1300 kilovatios más o menos hasta los 3000. Los motores ya son retrofiteables, ya se pueden modificar para metanol. Los que son de menos de eso, la serie C32 y C18, que entiendo que hay mucha flota, bueno, entiendo no, sé que hay mucha flota pesquera con esos motores, es
el paso siguiente, pero todavía no está disponible para poder hacerlo. De esas potencias que usen, que sean motores nuevos que puedan utilizar los combustibles alternativos, por ejemplo, metanol. Perdón. A día de hoy todavía no están. A día de hoy lo único que podemos es quemar los biocombustibles que estábamos hablando al principio. Lo otro no está desarrollado. Ya me gustaría decirte, sí, hay este modelo, pero no lo hay. Yo casi, si pudiese, me gustaría devolver un poco la pregunta, porque nosotros tenemos dentro de nuestros clientes, sobre todo en la zona de Bermeo, pesqueros un poco más grandes, y aquí sí que me gustaría hacer la voz de mi cliente, que es el pesquero, y devolverle una pregunta a la administración. Hemos visto las dificultades que van a haber de almacenamiento de nuevos combustibles. ¿Hasta cuándo o cuándo puede haber una nueva normativa, sobre todo de GTs, para pesqueros? Porque la necesidad de aumentar el espacio de almacenaje de combustible va a ser mayor. Si de verdad queremos que nuestros pesqueros sean verdes y quemen otro tipo de combustibles, la normativa actual no es la más adecuada para almacenar ese tipo de combustibles. Es una de los feedbacks que estoy recibiendo de armadores clientes nuestros. Pues como se suele decir, me alegra muchísimo que me haga esa pregunta. Y desde luego es representante, comentar lo que la posición del Ministerio y de la propia Secretaría General de Pesca en todo lo que es las reuniones que se tienen en la Comisión Europea, es que este tema lo hemos puesto encima de la mesa. De hecho, recientemente en el Consejo de Ministros también se ha llevado este tipo de información, y sobre todo que no podemos descarbonizar teniendo una limitación de GT o de capacidades de GT, que es como tiene ahora la regulación europea. Hemos dicho que es incompatible una cosa con otra, lo hemos trasladado, que además hemos dicho que entendíamos y entendemos que la capacidad pesquera medida en términos de arqueo GT incluso, y de potencia tenía sentido en su momento, pero ahora para determinadas flotas y especialmente las que tienen puerto base en el País Vasco y Bermeo, que tienen unas cuotas muy establecidas, que por mucha potencia, mucho arqueo que tengan, lo que pueden pescar es lo que está en sus cuotas, no tiene sentido que lo limitemos porque estamos limitando esta cuestión. Por lo tanto, estamos en esa misma línea, pero la regulación la que es, insistiremos hasta donde podamos llegar en intentar cambiar la regulación europea, que es lo que creo que tenemos que hacer. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta. Muchas gracias por las ponencias. Mi nombre es Montserrat Espín. Hoy no vengo como profesor de la escuela, hoy vengo como buroveritas. Y bueno, por las referencias que habéis hecho a la normativa de seguridad, que me han parecido muy importantes, porque además yo me dedico a ello, evidentemente, sí deciros que, bueno, que es verdad que vamos retrasados, igual que con la evolución de los motores, vamos retrasados para la descarbonización, pero que se van haciendo avances. De hecho, bueno, nosotros como sociedad de clasificación ya hemos emitido una nota reglamentaria para el uso del amoníaco a bordo de los barcos. Está disponible. Son unas reglas tentativas porque no tenemos experiencia. Tenemos la experiencia que tenemos del uso del amoníaco pues, como refrigerante, no como combustible. Pero bueno, sí que es verdad que vamos avanzando y demás. Y para el hidrógeno, pues bueno, tenemos también previsto sacar una nota reglamentaria, pues bueno, las lenguas en París decían que para finales de este año, yo digo que para principios del año que viene probablemente. Con esto, bueno, pues decir que es verdad y estoy totalmente de acuerdo con vosotros que tenemos que avanzar todos y avanzar todos de la mano porque es un tema muy complicado. Y luego ya como preguntas, tengo una para los tres ponentes, que sería, porque aquí hemos hablado de fechas de cuándo se podrá poner en marcha el motor de amoníaco, que bueno, es 2024 y demás, y del motor de hidrógeno, porque claro, todos estamos esperando motor de hidrógeno porque se habla que vamos a utilizar el hidrógeno y demás. ¿Se tiene alguna planificación? Y luego otra que ya va un poquito más centrada a Barsila, porque la semana pasada leí, no recuerdo en qué medio, era un medio de papel, pero bueno, internet mejor dicho, pero no recuerdo muy bien, que se habían hecho pruebas en un motor, en una central eléctrica de Estados Unidos,
donde sin modificaciones del motor, que fue lo que más me llamó la atención, se mezclaban, creo que era un 70% de hidrógeno, 30 amoníaco o viceversa, que probablemente será viceversa, perdón, hidrógeno y amoníaco, era mezcla de hidrógeno. Pues entonces yo ahí me fui. Entonces era porque lo que me llamó la atención fue que no había, con un contenido tan alto de hidrógeno, que no había ningún tipo de modificación. Entonces eso, ¿cómo puede evolucionar a la hora de aplicar todo eso? Porque estábamos hablando de motores muy grandes a el sector marítimo. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, es un poco, puedo adelantar, las pruebas que estamos haciendo en Bermeo son exactamente las mismas. La gran diferencia es cuando probamos igual me extiendo un poquito, cuando probamos un motor, lo primero que probamos es llegar a la potencia. Vamos a llegar a la potencia, a qué potencias llegamos y cómo llegamos, ¿no? Y lo segundo es afinar, porque no es lo mismo llegar a la potencia teniendo una eficiencia de un 30% que teniendo una eficiencia de un 50%. Y en tercer lugar, emisiones. Tenemos que buscar ese balance. Es la forma en la que probamos. Tenemos que buscar el punto de equilibrio. Es verdad, no hemos necesitado hacer cambios de hardware, pero sí cambios de software. Dentro de esos cambios estamos haciendo ese tuning. Ahí está donde está el knowledge. Creemos que se va a empezar antes la utilización del hidrógeno en terrestre, pues por el tema de... Tú puedes, con una hidrolizadora, no necesitas almacenar mucho, lo quemas según lo produces. Por eso hemos empezado con una planta piloto en Estados Unidos. Hay también algo similar previsto para el año que viene en Portugal, todavía no se puede adelantar. Y nosotros vamos a empezar a subir del 25% en Bermeo en breves. El problema no es el motor ahora mismo, el problema es la fábrica. Tenemos que cambiar las normas de seguridad por las características de hidrógeno. Y la pregunta de cuándo un motor en hidrógeno, nosotros pensamos tener el motor piloto completamente hidrógeno en el 25. ¿Qué ocurre? Que el hidrógeno se escapa por todas las esquinas y la combustión no es muy predecible, es una combustión muy espontánea. Y estamos haciendo primero, empezamos con pruebas de un solo cilindro, hemos seguido con el blending, vamos a seguir aumentando y nuestra idea es tener un motor piloto, no listo para la venta, un motor piloto en el 25. Ay, perdón. Nosotros desde el punto de vista de Caterpillar, como comentaba antes, la prioridad en el sector naval no es el hidrógeno, pero tenemos una ventaja y es que Caterpillar tiene un negocio de motores de aplicación terrestre muy grande, donde ya sí que está desarrollado un producto piloto de hidrógeno, que es el 3512, me parece que era en torno a megavatio y medio de potencia, y ese ya está, lo tenemos en pruebas en Estados Unidos y la idea es sacarlo al mercado, pues si no el año que viene, finales del año que viene probablemente. Pero es aplicación terrestre. Después habría que adaptarlo a la parte marina, que como todos sabemos parece fácil, pero no lo es, ¿no? Teniendo ya la plataforma parecería sencillo, no lo es. Pero como decía antes, no es la prioridad ahora mismo. La prioridad es intentar desarrollar lo máximo posible los kits de conversión y el motor de metanol. Puedo hablar. Sí. Bueno, más o menos, también nosotros en plantas en tierra hemos hecho esta prueba hasta sustituir un 25% del NG por hidrógeno sin ninguna modificación en el motor. Eso puedes hacerlo si tienes un calculador del número de metano, por ejemplo, del metan number, ves que cuando te pasa del 25% de hidrógeno, pues ves que te cae muchísimo el methane number y eso, bueno, ya es un indicador de que la combustión no va a ser buena, ¿no? Hay más motivos, ¿no? Pero ese podría ser uno, ¿no? Una explicación así para entendernos, ¿no? Y luego, en cuanto a motores, en 2 tiempos nosotros ahora mismo no lo vemos. Un motor de 2 tiempos operando, pero claro, la belleza del hidrógeno es que no tiene carbono. Lo que sí se ve es la alternativa del amoníaco. Y por eso en 2024 tenemos el compromiso de
un motor en amoníaco, ¿no? Porque va a ser un poco el sustituto al hidrógeno y no se ven dos tiempos. ¿Por qué? Porque para el transporte oceánico tienes que llevar muchísimo volumen a bordo en hidrógeno, ¿no? Y en 4 tiempos hemos hecho este pinito, ¿no? Es decir, en 4 tiempos seguiremos un poco la estrategia del competidor, es ver cómo se mueve el mercado, es decir, hacia dónde deriva, si hay interés, si hay realmente proyectos que empujen por el hidrógeno, y hemos hecho este pequeño pinito con este motor de 700 kilovatios en un motor que añadiéndole en la admisión, o sea, con port fuel injection y con combustible, es decir, sustituir fuel con una porción de hidrógeno. Muchas gracias. Bueno, pues Fernando, ¿quieres cerrar? Simplemente dar las gracias a los 3 ponentes. Yo tenía una pregunta, pero no quiero extenderme ya más. Gracias a los asistentes e indicarles ahora que creo que en la planta quinta, ¿no, José María? Pues hay un pequeño agape. Así que nada más, muchas gracias a los ponentes y a los asistentes.